Pues para retomar la sesión de la mañana, a continuación contamos con la conexión de Luis González Reyes, quien nos presentará por videoconferencia algunos de los recursos pedagógicos para una educación ecosocial que desarrollan en FUEM, Fundación Independiente sin ánimo de lucro que promueve, entre otras cosas, la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de actividades educativas y de trabajos en temas ecosociales. Luis coordina la educación ecosocial en esta entidad desde 2013. Esto abarca múltiples tareas, entre las que podemos destacar la creación de un currículo con enfoque ecosocial para todas las etapas educativas y la elaboración de materiales didácticos curriculares, interdisciplinares y con dimensión ecosocial. Además, es parte de Garúa. Garúa es una cooperativa que trabaja en transformaciones ecosociales. Desde ese espacio también está en el equipo que coordina el curso de formación de formadores y formadoras de la Comunidad de Madrid y es colaborador habitual de varias universidades. También fue profesor de ESO durante 3 cursos y trabajó en el Centro de Educación Ambiental El Hornillo. Es coautor o autor de una veintena de libros, entre los que podemos destacar Educar para la transformación ecosocial. Luis, buenos días. Egunon. Egunon. Gracias por la invitación. Bueno. ¿Se me escucha bien? Te oímos perfectamente. Vale, así que el tiempo es tuyo, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Hablaré en castellano, no sé euskera, lo siento. Así que bueno, pues tendremos que comunicarnos en este idioma. Voy a utilizar una presentación para apoyar con texto las cosas que os quiero comentar, con texto y con imagen. Y bueno, voy allá, comparto la pantalla. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de por qué y sobre todo el cómo dar un enfoque ecosocial a la educación y centrado sobre todo en lo que tiene que ver con la elaboración de materiales didácticos. Algunas premisas de partida, ¿no? Y a cuento de qué viene esto de la educación ecosocial. La primera es que entendemos que la educación persigue mejorar tanto a los individuos como a las sociedades. Claro, mejorar es una palabra bastante polisémica y, bueno, pues podríamos entender distintas cosas por mejorar. En FUEM entendemos que mejorar significa hacer que las sociedades sean más democráticas, más justas y más sostenibles, porque esto redunda en el bien colectivo y además redunda también en el bien individual. Y esta es una función básica de la educación. Pero además, de alguna manera, la educación tiene que tener una mirada al presente, a las cosas que necesitamos aprender en el momento actual, pero también al futuro, a las cosas que vamos a necesitar aprender. Y claro, si estamos viviendo un momento de crisis sistémica muy importante, que tiene que ver con una crisis social, con una crisis económica y con una crisis también desde el punto de vista ambiental, bueno, pues no podemos educar como si nada estuviera pasando. No podemos educar como si no estuvieran cambiando de forma muy importante nuestras bases presentes y sobre todo nuestras bases futuras, y desde ahí también el paradigma ecosocial pues cobra toda la relevancia. Bueno, para trabajar desde una perspectiva ecosocial podemos hacer distintas cosas. Desde nuestra perspectiva, lo que es verdaderamente importante dentro de un espacio escolar es meternos en los espacios importantes, en los que consideramos que son claves dentro del colegio y los que transmitimos al alumnado día a día y momento a momento como elementos claves. Esto es lo que sucede dentro del aula y en concreto todo lo que tiene que ver con el currículo, es decir, con los objetivos, los contenidos, el método y los mecanismos de evaluación de aprendizajes. Así que, ¿qué tendríamos que aprender desde el punto de vista de los objetivos, ¿no? Con esa mirada ecosocial? Bueno, pues tendríamos que aprender que estamos viviendo efectivamente ese cambio civilizatorio, asumirlo, ser capaces de desenvolvernos en un futuro que está tremendamente abierto, ¿no? Y desde ahí desenvolvernos en lo que tiene que ver con incertidumbre, o ser capaces de satisfacer nuestras propias necesidades pues de manera autónoma, porque bueno, pues algunos de los satisfactores que estamos viviendo pues están en entredicho que puedan seguir funcionando. Necesitamos comprender que somos seres profundamente ecodependientes y asumirlo, y creo que es un elemento básico de aprendizaje dentro de nuestras escuelas. Y como consecuencia de ello, pues probablemente tenemos que tener una actitud incluso de veneración, en el sentido de respeto máximo pues a lo que es el conjunto de la vida, el conjunto de los ecosistemas, porque ya digo, es algo de los que dependemos de manera muy profunda. Y como consecuencia de ello, pues tendríamos que aprender a integrarnos dentro de esos ecosistemas de forma armónica, comprendiendo cómo funciona. Así que desde ahí, un segundo gran bloque de aprendizajes.
El tercer gran bloque tendría que ver con entender que no solamente somos ecodependientes, sino que también somos interdependientes. Necesitamos del concurso, del cuidado de otras personas a lo largo de nuestra vida, pues para poder tener vidas dignas. Así que tenemos que asumir esta realidad, que en realidad es una realidad muy alegre. Tenemos que, por lo tanto, valorar la igualdad y la democracia. ¿Y por qué digo por lo tanto? Porque si todas las personas somos ecodependientes, todas las personas necesitamos el cuidado de otras personas, bueno, pues de ahí surgen de manera natural la necesidad de articular sociedades iguales en las que todo el mundo podamos disfrutar de esa interdependencia y democráticas en las que todo el mundo podamos tomar decisiones al respecto. Y bueno, como realmente vivimos sociedades que ni son plenamente democráticas y son profundamente desiguales, pues necesitamos analizar los mecanismos pues, que se sustentan estas sociedades basadas en desigualdades. Y creo que esto es un aprendizaje importante dentro de los espacios escolares. El cuarto y último bloque de aprendizajes tendría que ver con capacitar a las personas, si quieren, en convertirse en agentes de cambio ecosocial. Es decir, que sean capaces de construir comunidad, que puedan adquirir herramientas de transformación social desde una perspectiva no violenta y que puedan concebirse también como agentes de cambio. Si no nos concebimos como agentes capaces de transformar la sociedad en concurso con otras personas, pues jamás vamos a transformar la sociedad. Así que necesitamos pensar más allá de la lengua, de las matemáticas, del inglés, que por supuesto tenemos que trabajar y aprender, con elementos que nos hagan que ese aprendizaje tenga que ver con lo ecosocial y que responda a esas mejoras sociales y responda a esos desafíos que tenemos como sociedades y es más, como especie. El método, lo apuntaba anteriormente, es un elemento fundamental desde el punto de vista también de la transformación de nuestras prácticas educativas, de la transformación curricular. Y el método no es neutral. Hay métodos que nos facilitan esos aprendizajes de corte ecosocial y hay otros métodos que van con otras perspectivas distintas. ¿Qué elementos nos permiten a nivel metodológico trabajar con esa mirada ecosocial? Por ejemplo, hace mucho tiempo que sabemos que el conocer las desigualdades en el planeta o los impactos ambientales que producen determinadas actividades humanas no transforma. Lo que transforma es sentir esas desigualdades y sentir esos impactos ambientales. Necesitamos colocar las emociones en el centro del aprendizaje, bueno, siempre están en el aprendizaje, pero colocarlas de forma consciente, por ejemplo, trabajando temas como la empatía, ¿no? Respecto a otros seres vivos y respecto a otras personas. Si queremos hacer un aprendizaje que sea transformador y que tenga vocación transformadora, tiene que ser un aprendizaje que directamente esté pensado para la acción, en el cual el alumnado sea no solamente protagonista de su aprendizaje, sino que sea protagonista de pequeños cambios en su centro, en su entorno, en su familia, en sus grupos de iguales, y que esto forme parte de la práctica educativa. Bueno, pues el aprendizaje y servicios o el ABP encajan dentro de estas miradas, por ejemplo. La construcción colectiva del conocimiento es determinante porque ahora mismo sabemos que son los mecanismos que nos permiten aprender más y más rápido. Es determinante porque habla de una construcción democrática del saber y esto habla, pues bueno, pues de estos enfoques ecosociales. Y es determinante porque es la clave para no tener una educación manipuladora, una educación en la cual las personas tomen sus propias decisiones, generen sus propios aprendizajes en interacción con otras personas y no haya pues un dogma sobre el que trabajemos y que tenga que ser asimilado por parte del alumnado. Así que pensemos en los distintos elementos que hay sobre la mesa para esta construcción colectiva del conocimiento, que pasan por distintas experiencias de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje dialógico y que, bueno, pues que nos hablan de distintos recursos que tenemos a nuestra disposición y que favorecen esta mirada ecosocial. No solamente el aprendizaje colectivo, la construcción colectiva del aprendizaje es un elemento clave para tener aprendizajes potentes, sino también un aprendizaje activo en el que el alumnado pues, se convierta no en objeto, sino en sujeto de su aprendizaje y sea protagonista de todo ello. Y por último, necesitamos abordar una mirada holística, porque nuestros problemas son complejos y están interrelacionados entre sí, y la clave está en esa fase de la interrelación, y además una mirada crítica. Una mirada crítica sobre todo, sobre, digamos, los grandes bases de nuestra sociedad que tendremos que mirar a nivel crítico, pero también sobre las bases que proponemos desde una perspectiva ecosocial que también tendremos que ponerles esa mirada crítica. Y esto tiene mucho que ver con los enfoques metodológicos y cómo trabajemos este tipo de cosas. El último aspecto a nivel curricular que quería referir es la evaluación, porque la evaluación al final es un elemento muy determinante de nuestras prácticas docentes. Muy determinante porque si hemos trabajado unos objetivos ecosociales con una metodología, con un enfoque ecosocial
pero después a la hora de evaluarlo, por ejemplo, no evaluamos si lo han aprendido o no lo ha aprendido nuestro alumnado, el mensaje que le estamos lanzando es que esto no era tan importante. Porque la hora de la verdad dentro de un proceso educativo es esa parte de la evaluación en la que vemos pues, si se saben o no se saben, si han aprendido, si han adquirido, ¿no?, una serie de capacidades que hemos ido trabajando. Y si no evaluamos si han aprendido los temas ecosociales, no solamente no le estamos dando la importancia necesaria, la importancia que tienen y comunicándolo a nuestro alumnado y comunicándolo a nuestras familias, sino que además tampoco estamos haciendo una buena práctica docente, porque no vamos a ser capaces de transmitir pues, si hemos conseguido, de conocer si hemos conseguido nuestros objetivos o no los hemos conseguido. Así que necesitamos hacer ese proceso de evaluación y además necesitamos que ese proceso de evaluación tenga esa perspectiva ecosocial. Es decir, que sea una evaluación formativa y que no sea una evaluación que sirva como último elemento de control dentro del aula cuando nuestras aulas se nos van de madre, ¿no? Pues en secundaria, por ejemplo, o en formación profesional en algunos casos, ¿no? Y que la evaluación pues, nos sirve como un elemento de coacción. Necesitamos que la evaluación no sea ese elemento de poder, sino que sea un elemento de formación, tanto de quien enseña como de quien aprende en un proceso que sabemos que es iterativo, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Así que necesitamos darle esa vuelta al currículo. Pero ¿qué pasa cuando nos queremos poner a hacer ese trabajo? Pues que si no contamos con una serie de materiales que nos permitan llevar a cabo ese currículo, bueno, pues el esfuerzo que tenemos por delante es ímprobo. Porque claro, una cosa es tener una buena programación de lo que trabajemos, de sociales, de naturales, de física, de inglés o de plástica, ¿no?, con una perspectiva ecosocial, y otra cosa es que seamos capaces de llevarla a cabo, porque muchas veces necesitamos tener materiales y elaborar unos buenos materiales necesita no solamente conocer la materia que tengo, sino también conocer bien y controlar los temas ecosociales, de pedagogía, de elaboración de materiales, entre otras cosas, por ejemplo, de diseño gráfico, porque tienen que ser bonitos. Tengo que tener una visión global de todo el proceso, aparte de tiempo y motivación para hacer todo eso. ¿Y para qué nos vamos a engañar? El grueso del profesorado que tenemos dentro de nuestros claustros, cuando digo nuestros claustros me refiero al conjunto de la comunidad educativa, del estado en el que habitamos, bueno, pues no tiene el conjunto de esas capacidades. Así que necesitamos facilitarle la vida y necesitamos ponerle materiales que puedan dar esa perspectiva ecosocial a la práctica docente. Pero es que además esos materiales cumplen otra labor muy importante, y es que con los materiales no solamente aprende el alumnado, sino que también aprendemos el profesorado. Aprendemos mucho de los materiales didácticos que utilizamos. De manera que estos materiales no son solamente una forma de formar a nuestro alumnado, sino también de formar al profesorado. De manera que tenemos una herramienta sinérgica en la que transformamos dos elementos claves de la comunidad educativa. Es más, me atrevería a decir que incluso tres elementos claves de la comunidad educativa. Porque muchas veces nuestras hijas o nuestros hijos vienen a casa con algunas dudas y bueno, pues les ayudamos a la hora de realizar pues esas tareas o a la hora de resolver esas dudas. Y para ello tiramos de esos propios materiales, de manera que también las familias en muchos casos aprendemos de los materiales didácticos. Así que bueno, son una herramienta no única, no mágica, pero sí que nos ayudan a hacer una transformación del conjunto de la comunidad educativa para trabajar desde esa perspectiva ecosocial. Bueno, pues os quiero presentar dos propuestas de materiales. Una es un blog que llevamos publicando desde hace ya unos cuantos años, en el cual pues vamos sacando todas las semanas, todos los miércoles, un recurso didáctico nuevo. Algunos son elaboraciones de FUEL, a otros son elaboraciones de profesorado de otros centros educativos que les apetece publicar dentro del blog, y en otros casos son otras organizaciones, otras instituciones que elaboran materiales y que recopilamos y que vamos publicando. Los tenemos clasificados por temáticas para que sea más fácil encontrarlos, también por niveles, pues los que son pues para educación primaria, los que son para educación infantil o los que son para educación secundaria, ¿no? Y los tenemos también clasificados con una nube de etiquetas pues para buscar los que tienen que ver con la violencia de género, los que tienen que ver con el cambio climático o los que tienen que ver con las alternativas, ¿no? Bueno, de alguna manera es un banco de recursos organizado que está a disposición, todos los recursos son de acceso gratuito para quien quiera y que pueda utilizarlos pues de manera libre. Más allá de eso, nos hemos embarcado en un proyecto más ambicioso y es elaborar materiales para secundaria, y digo secundaria porque entendíamos que el desafío era mayor, que tengan varias miradas. Una de ellas es una mirada interdisciplinar, porque si la realidad es una totalidad, algo que tenemos que abordar de forma holística, que no tenemos un cachito de inglés, un cachito de plástica, un cachito de educación física y un cachito de matemáticas, sino que todo se da a la vez,
Bueno, tenemos que entrenar ese pensamiento con nuestro alumnado. Así que hemos intentado elaborar materiales interdisciplinares que de alguna manera, bueno, cogiesen algunas de las virtudes del aprendizaje basado en proyectos, del ABP, pero pues se adaptasen a las necesidades de muchos de los claustros. Porque un ABP puro, un ABP de verdad, en el que el alumnado elige sus temáticas, elige el recorrido y el profesorado le va acompañando en ese recorrido, creando sus propios materiales y además coordinándose entre el profesorado de distintas asignaturas, entendemos que es un trabajo súper gratificante, súper rico, pero también súper demandante de horas. Así que hemos cogido un proyecto en el cual, bueno, presentamos un material que es el material que ayuda a coordinarse al profesorado, no tiene que hacer un montón de reuniones porque es el propio material el que tiene una serie de coherencia que le permite no ya escoger al alumnado su temática, la temática se la damos hecha, pero sí, bueno, pues trabajar con este enfoque interdisciplinar, ¿no? A unificando por las distintas asignaturas. Así que la estructura básica es que tenemos un detonante común para todas las asignaturas, ¿no? Que es un momento de motivación inicial y de acercamiento al tema que se va a trabajar. Después, cada profe trabaja dentro de su caja horaria, pues lo que le toque, pues valores, inglés, lengua o lo que fuese, ¿no? Y con un material que de alguna manera ya coordina cada una de las asignaturas. Ahora explicaré un poco cómo se hace. Y al final rompemos otra vez la caja horaria para hacer un proyecto final que recoja lo aprendido en cada una de las asignaturas y le dé un cierre y que además nos sirva como elemento de evaluación de aprendizajes de todo el proceso. Los materiales tienen una mirada ecosocial, tienen metido este enfoque de justicia, de sostenibilidad y de democracia. Hemos intentado que sean flexibles en varios sentidos. Flexibles en el sentido de que no hace falta trabajar todas las asignaturas, puedes trabajar solamente algunas de ellas, tienen también una lógica propia, ¿no? Y si se cae alguna, pues bueno, pues tienes que reformular un poquito el proyecto final, pero no demasiado, es bastante sencillo de hacer. Y flexibilidad en el sentido de que el profesorado necesita materiales que, bueno, pues que pueda hacer suyos y que pueda hacer su propio recorrido, su propio itinerario de aprendizaje. Aunque aquí proponemos uno, damos muchos más recursos de los que da tiempo a utilizar en el tiempo para el que están diseñadas estas unidades, que permitan al profesorado crear su propio recorrido, escoger sus propias actividades y, por supuesto, crear otras o reciclar otras que tienen, ¿no? Y que podrían caber. Y de hecho es algo que usan, que hacen de forma habitual pues muchos de los profes y de las profes que utilizan estos materiales. Hemos intentado que tengan una atención a la diversidad porque nuestros centros educativos son diversos, sobre todo bajo la perspectiva del DUA, del diseño universal de aprendizajes, en el que, bueno, pues no pensamos tanto en las adaptaciones curriculares específicas para alumnado, pues con necesidades especiales de aprendizaje o con altas capacidades, ¿no? Sino en dar marcos completos y facilitar pues más andamiajes a quienes más los necesitan y menos andamiajes a quienes por lo que sea los necesitan menos, ¿no? Intentamos pues diversificar lo que son las ayudas más que los puntos de llegada. Y por último, está muy pensado en metodologías estructuradas alrededor de la construcción colectiva del conocimiento y el aprendizaje activo, ¿no? Elementos que había comentado anteriormente que entendemos importantes desde la perspectiva metodológica y que recogemos también dentro de los materiales. Y os voy a presentar brevemente algunos de ellos. Este que veis aquí, simplemente como ejemplo, para que veáis un poco de qué van. Este que veis aquí es de primero de la ESO, está articulado alrededor de la teoría de Gaia orgánica, es decir, de pensar que el conjunto de los seres vivos formamos como un macroorganismo que tiene pues, propiedades que no son la suma de las partes, sino unas propiedades distintas. Esto, que no es más que una teoría científica, no es algo pues, contrastado, ¿no? Y que ahora mismo lleve de consenso, bueno, pues lo lanzamos como tal, como una discusión científica, y lo vamos recorriendo y lo vamos acompañando a lo largo de todas las unidades. Y lo acompañamos de dos formas, básicamente. Una, en geografía e historia hacemos el cuerpo de explicar cuál es la teoría orgánica a la vez que explicamos la hidrosfera, la geosfera o la atmósfera, que además son dos elementos que se trabajan en las dos asignaturas y las enlazamos como si fuesen una cremallera. Y luego en inglés y en valores articulamos cuáles serían los sistemas de valores, cuáles serían las formas de entender el mundo si existiese realmente pues, un macroorganismo del que formamos parte también los seres humanos, ¿no? Y hablamos pues, bueno, de cuáles serían, ya digo, pues esos sistemas de valores, esas cosmovisiones, ¿no? Y el resto de asignaturas, de alguna manera, acompañan, arropan todo esto. Así que partimos de un detonante en el que una civilización que existió de verdad en el Valle del Indo, Harappa,
Bueno, pues nos inventamos un juego de pistas para hacerlo más motivante y más activo por parte del alumnado, ¿no? En el que trabajan pues con distintos, además, pues elementos, ¿no? Algunos que tienen que ver con lo cognitivo, otros que tienen que ver con lo kinestésico, otros que tienen que ver con el sabor, ¿no? Bueno, para que resuelvan un pequeño acertijo que les sitúe sobre la vida, sobre la idea de que la vida pueda estar de alguna manera, y que la Tierra pueda estar viva, ¿no? Y bueno, y el tipo de cosmovisiones que habría hasta ahí. Es simplemente una introducción. Decía, biología y geografía son como los ejes vertebrales que explican pues, esa teoría de Gaia orgánica, ¿no? Y que se van enlazando uno con otro, ¿no? Puede ser muy pesado empezar primero de la ESO viendo lo mismo en geografía y en biología. Con este material lo que te permite es verlo pues, enlazado. No se repiten, pero sí se complementan uno con otro, ¿no? Así que, por ejemplo, en biología se ve cómo se construye la atmósfera, cómo la vida ha creado la atmósfera que tenemos en la Tierra para servirse a sí misma, y este es un estribillo que se repite. Se explica cómo el agua es básica para la vida y la propia vida mantiene el agua, o cómo el suelo es básico para la vida y es la propia vida la que crea el suelo. Mientras tanto, en geografía, pues por ejemplo, a la hora de ver la atmósfera, no ven cuáles son los gases que la componen ni cómo se han generado esos gases, sino ven otros elementos. Por ejemplo, cómo la propia vida regula la temperatura de la Tierra para servirse a sí misma y para conseguir la temperatura óptima para el desarrollo de la vida, ¿no? Con todo el tema de lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, el CO2 y demás, ¿no? O vemos también cómo la vida es capaz de regular, reutilizar múltiples veces los materiales, porque a fin de cuentas tenemos un planeta limitado, ¿no? Y en el que no entra materia nueva del espacio, ¿no? O cómo regula la salinidad de los océanos, pues para también permitir la máxima expansión de la vida. Es más, cómo ha sido capaz de repararse frente a distintos problemas de primer orden, ¿no? Como han sido pues, grandes especies, la última de ellas de los dinosaurios, y cómo tiene mecanismos de supervivencia, de resiliencia muy fuertes, ¿no? Decía, en las otras dos asignaturas, en valores y en inglés, ¿no? Que articulan todo esto, lo que vemos es, bueno, pues cómo podría ser, de alguna manera, un sistema de valores que se encajen dentro de esta idea, ¿no? De que la vida es algo que hay que respetar, que hay que cuidar, que de alguna manera hay que venerar, ¿no? Con la propuesta que os lanzaba anteriormente, ¿no? Y así que, por ejemplo, en valores lo que hacen es que ven un personaje, una chica, que les cuenta pues, su vida, ¿no? Y cómo ha llegado a la situación actual a través de estudiar pues, la carta famosa del indio Seattle, ¿no? Que plantea una cosmovisión del mundo pues, radicalmente distinta de la que tenemos, por ejemplo, en Occidente, ¿no? O en inglés visitan tres culturas, una la inuit, otra la san y otra la quechua, que tienen unas relaciones de cuidado sobre el entorno y aprenden, a la vez que en inglés, pues cómo se articulan, cómo cuidan el entorno esas sociedades. Un segundo ejemplo que os quiero plantear es otro material que hemos elaborado para primero de la ESO, para un mes de duración, igual que el anterior, que en este caso gira alrededor del Mediterráneo. Y la lógica de este es diferente. Colocamos al alumnado durante la Grecia clásica, en el Mediterráneo de la Grecia clásica, y les planteamos cómo se viajaba en esa época. Cómo se viajaba en distintas asignaturas, y todas las asignaturas hacen un viaje. Y hay un personaje en cada una de esas asignaturas que les acompaña en ese viaje. Por ejemplo, en el detonante les planteamos esto, ¿no? Lo del viaje durante el Mediterráneo de la Grecia clásica, ¿no? Como un elemento central, y estos son los personajes que les van a ir acompañando en cada una de las asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es geografía e historia, se convierten en una tripulación de gente que viene de distintos lugares de fuera del Mediterráneo, sacamos esa visión eurocéntrica y hablamos de civilizaciones en África y de civilizaciones en Asia que vienen a conocer cómo es la Grecia clásica, y luego pues con un funcionamiento en grupos de expertas y de expertos pues van conociendo pues cómo era la organización política de Grecia, cómo vivían las mujeres, cómo vivían las personas esclavizadas, cómo era el urbanismo, cómo eran las artes, ¿no? A través, ya digo, de personajes en grupo de expertos, ¿no? Y dando una visión pues compleja muchas veces pues, de esa Grecia clásica que hay veces que está idealizada, ¿no? Con esa democracia ateniense que existía, pero también existía pues eso, una situación pues, muy periférica de las mujeres y mucho más todavía de las personas esclavizadas, ¿no? En matemáticas les planteamos un reto al principio, un reto matemático, que tienen que aprender un montón de cosas a lo largo de la unidad pues para poder resolverlo al final, ¿no? Y al personaje, que en este caso es Blemio, esta X que le falta a la cabeza, pues conseguir devolverle su cabeza pues resolviendo una ecuación. En inglés el método que siguen es un elige tu propia aventura, en el cual pues Jasón, Atalanta y Parquía se embarcan pues, en el viaje de los argonautas
y tienen que ir resolviendo distintas pruebas, eligiendo distintas cosas. Cada grupo de trabajo va a tener un recorrido diferente por el Mediterráneo para intentar conseguir el Vellocino de Oro, pues aprendiendo inglés por el camino. O en lengua y literatura siguen otro viaje, en este caso el viaje de Ulises, en el de la Odisea, en el que, bueno, pues el estudio pues, de la Odisea les permite trabajar sobre distintos tipos de texto, trabajar la gramática y, por supuesto, también trabajar todo lo que ha sido la literatura épica, ¿no? El enfoque que tenemos en general de lengua es un enfoque holístico en el que no separamos gramática de literatura, sino que los vamos enlazando pues, en las distintas unidades que hemos ido preparando. Y al final dan un viaje en el tiempo y dicen, ya no queremos ver cómo se viajaba en la Grecia clásica, lo hemos aprendido, sino que queremos ver cómo se viaja en el Mediterráneo actual, ¿no? Cómo son los flujos migratorios que hay, y lo que hacen es un pequeño aprendizaje y servicio, en este caso al profesorado. Tienen que recoger lo que han aprendido de cada una de las asignaturas y preparar una pequeña unidad didáctica, una pequeña técnica que les permita pues, enseñar lo que han aprendido de lengua o de matemáticas o de plástica, a la vez que trabajando pues, cómo son las migraciones actuales en el Mediterráneo y qué problemáticas tienen. Y os presento de forma muchísimo más breve otros materiales que hemos sacado. Para segundo de la ESO tenemos una unidad alrededor de la ciudad, que básicamente lo que intenta es conocer cómo funciona la ciudad, sobre todo desde su ecodependencia, es decir, sobre sus requerimientos de consumo material y energético, y a la vez como su dependencia de una estabilidad climática. Así que hablamos, pues, por ejemplo, de los límites de combustibles fósiles, hablamos de la emergencia climática y planteamos cuáles pueden ser los futuros que tenga la ciudad por delante, futuros utópicos y futuros distópicos. Y aquí nos apoyamos mucho en la literatura utópica y distópica, que es el elemento central, por ejemplo, que trabajamos dentro de lengua, ¿no? Nuevamente, diseminamos en distintas asignaturas distintos conocimientos que luego cogen un cuerpo común en el proyecto final, que es un proyecto de conocimiento de su barrio y a partir de ahí de proyección de cómo pueden ser sus barrios en el futuro. En el material que tenemos de tercero gira todo alrededor del amor. Lo que les colocamos es en un futuro al alumnado en el que su instituto se ha convertido en un espacio de odio y articulado alrededor del odio. Hacemos un detonante vivencial en el que de pronto viven como sería una clase articulada, ya digo, alrededor del odio, y les metemos en un viaje en el tiempo al presente, al momento actual. Y de alguna manera les lanzamos el desafío, no queremos que nuestro instituto se convierta en esto dentro de 25 años, así que tenemos que transformar nuestro instituto en un instituto que se articula alrededor del amor. ¿Y qué es el amor? Bueno, pues el amor tiene distintas características, distintos atributos. Tiene que ver con la libertad, con la cooperación, con la empatía, con la pasión, ¿no? Bueno, pues cada una de las asignaturas que trabaja uno de esos atributos del amor. Profundizamos, pues a la vez que trabajamos pues, la literatura en lo que significa la libertad, ¿no? Y qué es la libertad de verdad. O a la vez que trabajamos la música en la pasión y qué elementos hay detrás de la pasión. Bueno, así en cada una de las asignaturas, para al final poner nuevamente un aprendizaje basado en servicios, un proyecto de pequeña transformación de su centro para que se articule alrededor del amor, recogiendo todo lo que han aprendido de las asignaturas y todo lo que han aprendido con esos distintos atributos del amor. Y por terminar, en cuarto tenemos dos unidades, una unidad que gira alrededor de la modernidad, de ese momento histórico en el que se empiezan a articular esos pares de opuestos, pues cultura, naturaleza, hombre, mujer, público, privado, pares de opuestos además jerarquizados. Bueno, pues los aprenden, los trabajan, además lo trabajan desde una perspectiva del método científico y que es otro de los elementos que surgen en la modernidad y elementos que se necesitan trabajar, por ejemplo, en las asignaturas de ciencia. Y bueno, y al final acaban haciendo un proyecto en el que intentan ver si en su instituto pues siguen imperando los valores de la modernidad o han cambiado o hasta qué punto han cambiado. Y el último material que os presento es el más largo de todos los que hemos hecho, también de cuarto de la ESO, en este caso para 2 meses de duración, en el último trimestre, a final de curso, y lo que intenta es estudiar pues, el momento que estamos viviendo, histórico, el momento de globalización, el mundo actual, desde distintas miradas y desde distintas asignaturas. El eje metodológico es el juego, y van jugando en cada una de las asignaturas, van metiéndoles pues, actividades lúdicas que tienen detrás pues, procesos de aprendizaje, y el proyecto final es que tienen que elaborar un juego de mesa o modificar un juego de mesa existente recogiendo los aprendizajes que han tenido en cada una de las asignaturas. Y todo esto atravesado de alguna manera con una mirada sobre las desigualdades que están presentes en nuestro mundo actual y que de alguna manera estructuran pues, la vida tal y como la entendemos, ¿no? Y como las estamos encontrando. Una mirada, como os podéis imaginar, crítica sobre ella.
Bueno, pues con esto lo dejo. Si queréis y si nos queda tiempo, pues podemos tener una pequeña ronda de cuestiones, de aportaciones, de preguntas. Y bueno, pues espero haber sido lo suficientemente claro, ¿no?, en la presentación y la propuesta, pues de algunos de los materiales que estamos utilizando y que en un momento dado pues los podéis utilizar, hacer vuestros y que resulten útiles. Muchas gracias. Un aplauso para Luis. Luis, qué maravilla oírte. Yo lo único, no sé vosotros y vosotras, pero yo estaba pensando todo el rato, ¿quién lo hubiera pillado? Todos esos recursos tan interdisciplinares, tan, no sé, bueno, tan ricos, ¿no? Tan ricos en matices. Abrimos el turno de preguntas. No sé si aquí entre el público o quizá a través de YouTube alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, comenzaré yo. Luis, has hablado de evaluar con perspectiva ecosocial. ¿Cómo lo hacéis? Es decir, porque es verdad que estamos en una sociedad donde lo que no se evalúa parece que no vale. Exactamente cómo implementáis esta evaluación con la perspectiva ecosocial. Bueno, lo primero que hay que plantear con modestia es que es de los elementos que tenemos que trabajar todavía más y es de los elementos que tenemos en el DEME. Pero algunas reflexiones sobre esto. Bueno, cuando hablaba antes de esa mirada de evaluación formativa, es decir, una evaluación que nos sirva para aprender, no que nos sirva para calificar, sino que eso, bueno, puede ser el último paso, ¿no?, y la última fase, que pues, tendremos que hacerlo, ¿no?, porque a fin de cuentas estamos dentro de un marco legal, ¿no?, que nos pide que lo hagamos, pero la clave de la evaluación es aprender. De manera que, por ejemplo, tiene mucho más sentido hacer evaluaciones a lo largo del proceso de aprendizaje que una única evaluación final. Porque en esas evaluaciones a lo largo del proceso de aprendizaje podemos ayudar a nuestro alumnado a encauzarse y a, bueno, pues a centrarse en realidad en los aprendizajes que a lo mejor está perdiendo, ¿no? Ahí claramente el objetivo de la evaluación pues no es calificar al alumnado, sino es ayudarle a que lo que no está aprendiendo lo pueda aprender bien. Porque si claramente sé en qué se está equivocando, puedo poner yo los medios para explicárselo o que pueda ser un igual o que pueda ser un material que le ayude y demás, ¿no? Así que, bueno, un foco claro está en esa parte de la evaluación formativa. Pero hay otro foco claro que deberíamos, pues yo creo que nombrar también, porque cuando estamos pensando en herramientas de evaluación, normalmente tenemos buenas herramientas desarrolladas para hacer una evaluación de los objetivos de carácter conceptual. Bueno, pues ha aprendido la gente con esa mirada, normalmente también con los objetivos de carácter procedimental, pero nos cuesta muchísimo más los objetivos de carácter actitudinal. Y los objetivos de carácter actitudinal son centrales en la educación ecosocial. No son los únicos, pero desde luego son muy importantes. ¿Y por qué es difícil evaluar los objetivos de carácter actitudinal? Porque en realidad los valores que tenemos solamente los podemos ver a través de cómo nos comportamos. Pero claro, el comportarnos tiene, pues de alguna manera, un nivel de deshabilidad social pues muy grande. Si tengo delante un profe o una profe, ¿no?, pues que lo que está esperando es que yo separe adecuadamente las basuras y yo quiero pues que el profesorado pues que me ponga un buen ojito, ¿no?, o que me ponga una buena nota o que me ponga una buena evaluación, pues la separaré, independientemente de que yo considere que eso es necesario o no es necesario. Es decir, que hay, pues de alguna manera, un nivel de falsos positivos, pero también de falsos negativos, cuando queremos hacer una evaluación actitudinal a través de las observaciones, porque muchas veces lo que nos ocurre también cuando estamos trabajando con población adolescente es que la población nos lleva a la contraria solo por llevarnos la contraria, porque está en esa edad y le toca hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero a lo mejor realmente comparte los valores que hemos estado trabajando y demás, ¿no? Así que desde ahí es complicado y tenemos que pensar en mecanismos de evaluación de lo que tiene que ver con las actitudes en los que nos movamos en entornos lo más libres posibles. Que no esté el profesorado o que en caso de estar el profesorado, bueno, pues el profesorado trabaje de manera pues que la expresión sea lo más libre posible. Y una última idea, y con esto me callo ya, ¿no? En realidad, si lo que queremos hacer es una educación liberadora, una educación que no tenga un carácter manipulador, pues cuando valoremos pues, todos los objetivos de carácter actitudinal, a la vez tenemos que dejar espacio pues, para la disensión y para que el alumnado pues, te argumente y te argumente con fuerza, pues que mira, que esto que tú me estás planteando, por seguir con el ejemplo anteriormente, de que es muy importante reciclar, pues yo considero que no, por esta razón, por esta y por esta, ¿no? Y esto tiene que estar también dentro de la evaluación, de alguna manera, como un elemento
pues importante, ¿no? Desde luego no consiste en que la gente piense exactamente lo que pensamos nosotros, en absoluto, sino que tome sus propias decisiones y construya sus propios sistemas de valores, lo cual hace todavía más complicado pues, esos procesos evaluativos de carácter actitudinal, pero a la vez pues mucho más interesantes, mucho más ricos y desde mi punto de vista absolutamente necesarios en las prácticas formativas. Gracias. Pues sí, por favor, una pregunta en el público. José Manu Gutiérrez Bastida. Hola Luis, José Manu. Fantástica presentación como siempre y una pregunta sobre alguna vez que hemos hablado de esto, ¿no? Dentro de un planteamiento tan innovador que hacéis, ¿no? Desde esa perspectiva ecosocial, ¿para cuándo una reflexión sobre trabajar por objetivos, ¿no? Que es algo que se pone siempre algo externo a lo que es el alumno o la alumna, y empezar a trabajar con otras propuestas, ¿no? Como puedan ser las hipótesis de progresión, los escenarios de transición, etcétera, que son más adecuadas a un sistema como el que planteáis? Gracias. Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Creo que es uno de los déficits de las cosas que estamos haciendo, clarísima, y que además quiero decir que no lo voy a defender porque creo que tienes razón, ¿no? Al hacer esta apuesta, bueno, pues hemos hecho pues un compromiso entre intentar ir más allá en varios aspectos y luego pues quedarnos en lo que nos parecía más factible dentro de, bueno, pues de lo que nos encontramos en la mayoría de los claustros. El material que estamos planteando no es un material para FUEN, no es un material para gente que viene trabajando estos temas, que tiene una sensibilización y demás. Es un material abierto a quien lo quiera utilizar, al profesorado, a los centros que lo quieran usar, y desde ahí pues ha habido cosas, a lo mejor de forma errónea e incorrecta, pues que no nos hemos atrevido a hacer. Y una de ellas es pues la que tú planteas, José Manu. O sea que no puedo por más que darte la razón y creo que está bien subrayar que ese es un déficit de las cosas que hemos hecho, ¿no? Hay más, pero desde luego ese es uno claramente de las cosas que hemos planteado, porque ya digo, no nos hemos atrevido a ir a más en eso y en ese compromiso, ¿no? Y probablemente pues cuando sigamos haciendo trabajo y le sigamos dando vueltas, pues será algo sobre lo que tengamos que abordar y una reflexión que tendremos que incorporar. Sin duda que es importante, ¿no? No solo poner en valor los avances, sino también señalar los déficits y el camino que todavía queda por recorrer. ¿Alguna pregunta? Te voy a hacer la última, Luis, si me permites. Sin duda que de forma transversal tocáis, habláis, o más bien protegéis muchísimos derechos humanos, pero ¿los tratáis de forma directa, los nombráis en todos estos recursos pedagógicos que nos has mostrado? Bueno, pues ocurren las dos cosas. Pues hay un tratamiento, digamos, sin nombrarlos como tal, ¿no? Como el derecho humano número 5, no sé qué, ¿no? Que atraviesa pues lo que es la práctica, pues por ejemplo este último material que os comentaba sobre las desigualdades, pues claro, está empapado de derechos humanos por todos los lados, ¿no? Y los trabaja. Entonces, bueno, hay una forma de trabajarlos, ya digo, indirecta, sin hablar específicamente de los derechos humanos, y hay una forma de trabajarlos también directa. En algunas de las asignaturas, en algunos de los materiales, pues hay un trabajo específico en el que nombramos los derechos humanos, se estudian y a partir de ahí pues se ponen en valor, ¿no? Dentro de todo el panorama en el que estamos, ¿no? Esto en los materiales que he comentado, ¿no? En estos materiales didácticos con mirada ecosocial e interdisciplinar, pero luego en el blog Este tiempo de actuar, tenemos también recursos específicos que trabajan los derechos humanos, algunos propios, pero la mayoría realizados por otras organizaciones que yo creo que han hecho un trabajo excelente y que para qué vamos a inventar la rueda, ¿no? Si está muy bien hecho, pues démosle publicidad, démosle eco y que se puedan utilizar por más personas. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte con nosotros y te vamos a despedir con un fuerte aplauso, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Es un privilegio hablar y que te escuchen. Me habéis dado un privilegio, así que tiene que estar agradecido soy yo. Qué ricasco. Hasta pronto.